Hola, muy buenas tardes con todos los que nos escuchan. Mi nombre es Laura Sofía Gómez. Sean bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación de INVAP. El día de hoy vamos a revisar unas cuantas estrategias de inocuidad en la elaboración de alimentos balanceados. Para eso está con nosotros otra vez el doctor Santiago Mendoza, nuestro técnico especialista en producción avícola. Estimado Doc, buenas noches, bienvenido y la sala es suya, por favor. Muy buenas noches con todos, espero pues que estén muy bien. Como comentaba ahorita la doctora Laura Gómez, vamos a comentar unos temas relacionados a la estrategia de inocuidad en la elaboración de alimentos balanceados, los cuales tienen que ver en medida con la condición con la que se maneja la materia prima, en cómo la recibimos, cómo la utilizamos en la planta de alimentos, en qué condiciones la recibimos, cómo manejamos el aseo o el control de agentes infecciosos en la planta de alimentos para no contaminar este producto que luego va a servir para alimentar a nuestros animales. Primero, tenemos claro un poco de lo que es la contaminación. En general, cualquier alteración, cualquier cambio que convierta en inaceptable al consumidor X producto, ya sea por cuestiones relacionadas con calidad o con seguridad, o relacionadas con la seguridad de este producto como tal, bien sean materias primas o producto terminado. ¿Qué características debe reunir, sean materias primas o alimentos? Primero, debe ser un producto seguro, es decir, que esté libre de contaminantes, que no sea tóxico, que mantengan sus características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales adecuadas. Recordemos que si un alimento tiene un sabor diferente al que están habituados los animales, pues va a variar su respuesta al consumo. Y al haber un cambio en el sabor, ya será considerado como un contaminante por exceso o por disminución de X ingrediente en la dieta. 3. Cumplir con las especificaciones nutricionales declaradas en su etiqueta, es decir, que el alimento terminado cumpla con lo que específicamente dice en su membrete: el nivel de proteína, el nivel de humedad, el nivel de cenizas, ¿sí? La energía, deben estar acorde a lo que la etiqueta dice y cumplirlo a cabalidad. Estas son 3 características básicas que debe cumplir un alimento para el consumo. Cuando consideramos que se ha alterado o se ha contaminado un alimento o un ingrediente que es parte de este alimento, cuando han sufrido deterioros de sus características organolépticas de forma intrínseca en su composición o en su valor nutritivo, debido a causas físicas, químicas y microbiológicas, que derivan en tratamientos tecnológicos que han sido sometidos al alimento. Por lo general, un alimento alterado va de la mano con actividades que están ligadas a la participación del ser humano. Puede ser deliberado o puede ser accidental. ¿Cuándo es un alimento contaminado? Cuando por agentes vivos, pueden ser vectores tipo insectos, virus, bacterias, microorganismos en general, o animales que contaminan sea la materia prima o el alimento. Estos pueden ser también de tipo químico, de tipo mineral o incluso orgánico, cuando se trata de metabolitos del producto del metabolismo de los animales, valga la redundancia. ¿Sí? Estos pueden ser o no tóxicos y sus componentes naturales tóxicos en una concentración mayor a las permitidas por la legislación vigente. ¿A qué nos referimos aquí? Que en la composición de un producto terminado, por ejemplo, un balanceado, puede contener ciertos promotores de crecimiento de origen químico,
antibióticos o anticoccidiales, por ejemplo, y que estos deben ir en las dosis adecuadas. Si ponemos dosis superiores a las permitidas, vamos a provocar una contaminación del producto y eso va a degenerar en una reacción en los animales que lo consuman. Puede ser una intoxicación causada por un exceso del anticoccidial o por un exceso en el promotor de crecimiento o en el antibiótico que se vaya a aplicar. Esto obviamente va a llevar consecuencias en la salud de los animales. Ahora, ¿dónde se inicia esta contaminación? Si hablamos de la elaboración de un alimento balanceado, entendemos que es la combinación de muchos ingredientes, entre los cuales están ingredientes de origen vegetal, de origen animal, productos sintetizados como enzimas, como aminoácidos sintéticos, como minerales también pueden estar incluidos dentro de la formulación de un alimento. Tanto así que podrían iniciarse en el caso de los cultivos, por decir, de las materias primas de origen vegetal, que la contaminación puede iniciarse en el suelo donde está cultivado este producto, que puede ser maíz, soya, cualquier ingrediente que ustedes quieran. Momento en el cultivo como tal, es decir, en la planta o en el fruto, en el momento en que se cosecha, cuando se almacenan las materias primas también puede darse un problema, porque hay veces en que se hace una cosecha adecuada con una materia prima en bastante buen estado, con niveles de humedad por debajo del 13%, con una calidad en el grano muy buena, pero si resulta que no tenemos un adecuado almacenamiento, esta materia prima se nos va a contaminar de diferentes formas. Puede ser que en la bodega de almacenamiento haya exceso de humedad, o en el silo esté adquiriendo mucha humedad, o simplemente se contamina por agentes externos, como pueden ser vectores de tipo animal o insectos o microorganismos que contaminan los envases o los sacos o el sitio donde está almacenada la materia prima o el alimento balanceado. Otro punto de contaminación es la misma planta de balanceado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no almacenamos de manera adecuada la materia prima, el producto terminado, cuando no hacemos una limpieza adecuada del sistema de fabricación del alimento, de las tolvas, de los conos, de los canguilones, de los tornillos, de la mezcladora. Cualquiera de estos elementos con biofilm pueden provocar contaminación. El otro es el almacenamiento ya del producto terminado como tal. Podemos haber hecho un muy buen proceso hasta ahí. Envasamos el alimento balanceado, colocamos en los sacos respectivos y qué tal si lo colocamos sobre el piso y no sobre los pallets y lo alejamos de la humedad del piso, de la humedad de las paredes y no ponemos una distancia adecuada entre los sacos del alimento balanceado, las paredes, el piso y la posibilidad de que no entren en contacto con humedad o con la lluvia que dependiendo de la época del año pueda afectarnos. Se va a producir contaminación. Esto, por ejemplo, lo más común es contaminación por hongos, los cuales al ingresar en el interior de la saco de alimentos van a proliferar, se van a multiplicar y producto de ese metabolismo se van a generar sustancias tóxicas como las micotoxinas. Otro medio de contaminación es el mismo transporte. Recordemos que en muchos casos los vehículos, camiones que trasladan el balanceado también sirven para trasladar animales. En las granjas, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de broilers, cerdos, algunos productores, para ahorrar el tema de la logística y de los costos, utilizan el mismo vehículo. Si es así, perfecto, pero tiene que ser un vehículo que antes
trasladar balanceado debe estar totalmente limpio, totalmente lavado, seco y desinfectado, porque estamos trasladando un producto que viene garantizado para el consumo. Y cuando hacemos el transporte de animales, pues ellos ensucian y contaminan el vehículo. Es lo que tenemos que evitar, porque si estos residuos quedan, contaminamos el balanceado, vamos a llevar esa contaminación a la nueva granja. La otra parte de la contaminación se puede dar ya en la misma granja. ¿Qué tal si hemos hecho todo este proceso perfecto, hasta el transporte y el ingreso del alimento a la granja, que hemos tenido cuidado en el almacenamiento del balanceado en la granja, en bodegas adecuadas, no dentro del galpón, en sitios donde la cantidad de humedad es mayor por el propio metabolismo de los animales? Y vamos a servir un alimento hasta ese momento inocuo, pero resulta que los comederos están sucios, no están limpios, y tenemos residuos de alimento anterior, o simplemente producto de consumo o del movimiento, por decir en un caso, platos en el galpón de aves de broiler están sucias con tamo o con las heces de los pollos. Puede ocurrir. Entonces, si no hacemos previo tratamiento, vamos a provocar contaminación del alimento, que se puede presentar de varias formas, con la humedad o con enranciamiento. Puede ser provocado por el exceso de humedad, el enranciamiento de las sustancias grasas o aceites que se encuentran en la formulación del balanceado. Dentro de estos procesos de contaminación hay de tres tipos. El uno es biológico, que es producido por agentes vivos, por microorganismos como bacterias, hongos, como virus, parásitos, y que también pueden estar influenciados, ¿no?, por el metabolismo que estos produzcan, ¿no? También vale incluir aquí la actividad de otro tipo de vectores, como son los mamíferos o las aves. Hablo específicamente de roedores y aves que entran en contacto con bien sea la materia prima o con el alimento ya terminado. En el caso de contaminantes químicos, tenemos sustancias químicas que utilizamos para otros fines, pero que pueden terminar contaminando nuestra materia prima o nuestro alimento. Estamos en el caso de plaguicidas, contaminación por metales pesados en los cultivos, porque de pronto están siendo trasladados en aguas que están contaminadas, que se usan para el riego. Puede ser por actividad de algún tipo de hormona que por error pueda contaminar, antibióticos, anticoccidiales, promotores de crecimiento, lo que les comentaba hace un momento de que este tipo de ingredientes bien utilizados en las dosis correspondientes pues nos permiten mejorar el rendimiento de los animales. Pero si tenemos alteraciones en ellos, vamos a provocar el efecto contrario. Por ejemplo, aditivos también puede ser causado por aditivos no autorizados en cantidades que superan los límites que legalmente están establecidos en las normas jurídicas de cada entidad de control. En cuanto a la contaminación física, esta se da por elementos extraños que se encuentran dentro de la materia prima o ya en las puntas de alimento balanceado terminado. Por ejemplo, trozos de huesos, plumas, piedras, plásticos, cualquier elemento que caiga en el saco, que caiga en la mezcladora, que esté en el silo o que esté en el maíz que se compra a granel. Cualquier elemento físico, estos también son contaminantes. Para hablar un poco del tema como ejemplo de las normas de calidad, con el maíz aquí en nuestro país tenemos una norma que es la 187 del 2013, que tiene que ver con la calidad del maíz. Para hablarles un poco así rápidamente, las características que se exigen aquí son humedad 13% como máximo, materias orgánicas extrañas
1.5% máximo, materias inorgánicas extrañas 0.5% máximo también porcentual, suciedades 1%, granos defectuosos máximo 7%, granos infectados 0.5% y otro tipo de granos que no sean maíz 2%. Entonces, esto para hablar de lo que tiene que ver con las características o requisitos físicos que debe cumplir el maíz. Si tomamos en consideración los otros requisitos como el bromatológico, la proteína no debe bajar del 8%. En cuanto a microorganismos, máximo 10 a la 2, como valores entre 10 a la 2 y 10 a la 5. En el caso de contaminantes como metales, plomo o cadmio, requisito 0.2 a 0.1 miligramos por kilo. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos, con los granos contaminados que consumen los animales? Pueden causar diferentes tipos de problemas enfocados a la salud de los animales o incluso de las personas, ¿sí? Y también, no solamente que va a provocar una afectación directa sobre la salud de nuestros animales, sino que este tipo de contaminaciones, cuando no las controlamos, pueden conllevar acciones de parte de los organismos de control, ¿sí? Entonces, esto puede provocar consecuencias en la comercialización por pérdidas y incluso hasta prohibiciones de ventas. Continuando con el tema de la contaminación, para ser un poco más explícito en cuanto a lo que contamina, en el caso de anticoccidiales, si tenemos en esta lista, por ejemplo, tenemos anticoccidiales, tenemos gases, tenemos antibióticos, tenemos metales pesados que pueden estar contaminando. Todos estos elementos van a tener un efecto sobre la salud. Cuando los elementos que componen la dieta van en las dosis correctas y está bien dosificado, tenemos un alimento muy bien balanceado. Pero la sobredosificación de un ingrediente puede alterar la composición del balanceado y provocar su contaminación. Esta contaminación va a conllevar consecuencias. Y en estos casos, específicamente el momento en que preparamos un alimento balanceado, está sujeto a específicamente nuestras responsabilidades como fabricantes o como mano de obra encargada de elaborar estos alimentos. Continuando con el tema de micotoxinas, que son contaminantes producto del metabolismo de los hongos. Hay diferentes tipos de micotoxinas presentes en los cultivos especialmente, y que es ahí donde se originan, y que de aquí degeneran en el alimento balanceado, por lo mismo que nosotros debemos hacer un control permanente, análisis continuo de la calidad de nuestra materia prima, los niveles de micotoxinas en nuestra materia prima, del maíz, de la soya, del trigo, saber con qué estamos enfrentándonos, con qué calidad de materias primas contamos para elaborar un alimento inocuo. De esa forma, nosotros podemos hacer el cálculo adecuado de la dosificación del inhibidor de micotoxinas que se va a agregar a la fórmula, o del antifúngico que se va a aplicar para la conservación de la materia prima o durante el proceso de elaboración del alimento balanceado para frenar la multiplicación de los hongos, y el inhibidor para remover, eliminar las posibles micotoxinas que puedan estar generando. Nosotros, hablando de este tema, tenemos
parte de nuestro portafolio productos que contienen, para estos fines, ácidos orgánicos, en el caso de los inhibidores de hongos, y en el caso de los secuestrantes, tenemos combinaciones que conllevan, además de bentonita y cefiolita, extractos de pared de levadura. ¿Para qué? Para potenciar esta actividad de aglutinación, de remoción y de inactivación de las micotoxinas en el momento en que estén presentes en el balanceado y no afecten la salud de los animales. ¿Sí? De esa manera, nosotros en las dosis correctas, como corresponden de acuerdo al análisis de la materia prima que se va a utilizar, se ejerce un efecto positivo en el control. Y en la inclusión actual, en la nutrición actual, nosotros tenemos un proceso con ingredientes que son parte de estos inhibidores, que además contienen sustancias vegetales que hacen una protección específica sobre los órganos diana para que en caso de que haya habido el paso de las micotoxinas, pues inmediatamente corrijan la situación de estos órganos importantes en el organismo, como son hígado o riñón. Y teniendo en cuenta que la pared de levadura que participa en la formulación de estos productos no solamente actúan controlando y aglutinando y eliminando micotoxinas y inhibiéndolas, sino que también participan estimulando la regeneración de tejidos como son el tejido intestinal, los enterocitos y las vellosidades intestinales, y ayudan además a controlar la población de bacterias, tanto banales, la población de bacterias patógenas, ¿sí?, por debajo de la población de bacterias banales, para que estén siempre en equilibrio. Este es un pequeño ejemplo de un esquema de qué diferencia hay entre un tipo de arcilla y otro, cuáles son más específicos, por qué se utiliza unos y otros, y por qué el costo y la diferenciación en cuanto a la calidad de estos inhibidores o estos secuestrantes de micotoxinas, perdón. De acuerdo a la capacidad de filtrar, de absorber y de polarizar a micotoxinas, es la calidad de cada uno de estos diferentes tipos de arcillas. Entonces, mientras más especializado, más capacidad de aglutinación tienen, más capacidad de filtrar tienen, incluso sobre aquellas micotoxinas que tienen un tamaño mucho más pequeño. Entonces, tienen la capacidad de aglutinar mayor cantidad, y en combinación dos tipos de específicos de arcillas combinados con la pared de levadura ejercen un efecto mucho más eficaz para el control de este tipo de problemas en el alimento balanceado y que pudiera afectar a los animales. Si hablamos del tema de las micotoxinas como tal, nosotros podemos tomar en cuenta que diferentes tipos de micotoxinas combinadas o por sí solas tienen efectos en diferentes actividades u órganos de los animales. Por ejemplo, en el caso de las gallinas, ceradona, DON, que son el deoxinivalenol, o el T2 o el DAS, o los ergots, causan disminución de la inocuidad, disminución de producción de huevos, quistes ováricos, pérdidas embrionarias, retraso en la madurez sexual. Es decir, las micotoxinas tienen efectos en el sistema inmune, tienen efectos sobre algunos órganos específicamente, como hígado, como riñón, pueden afectar el sistema nervioso, pueden afectar la calidad del huevo,
la calidad de la cáscara, deterioro en la coacción sobre la yema, provocar lesiones en músculos, provocar manchas de sangre, pintas de sangre dentro dentro del huevo, ¿sí? Entonces hay muchas acciones, muchos factores que son tratados por esta participación de micotoxinas que contaminan el alimento, ¿sí? Aquí podemos ver igualmente, causan lesiones en molleja, puede haber lesiones dérmicas, puede haber lesiones intradérmicas en la cavidad oral, puede haber causar dificultades respiratorias, vasoconstricción, está relacionado con necrosis, problemas de disbiosis digestiva, ¿no? Alterar el consumo de agua, puede volverse mayor, ¿por qué? Por daño renal. Entonces, conllevan una serie de problemas en el metabolismo de los animales que nos va a afectar producción y nos va a provocar también mortalidades. Bueno, como sabemos, para hacer un recuento rápido, tenemos, por lo general, tenemos básicamente dos tipos de anticoccidiales, ionóforos y sintéticos o químicos. Los ionóforos pueden ser monovalentes, pueden ser glicosídicos, monovalentes, divalentes, etc. Y los químicos, que son una aplicación, una fórmula nueva en el tema de inhibición de micotoxinas, de coccidias, también. Ahora, estos anticoccidiales, por lo general nosotros los utilizamos de forma específica con cada especie y con cada plan de control de coccidias. Cuando se da, a veces en ciertas fábricas que fabrican alimentos para varios tipos de especies, lo normal es que una vez terminada la fabricación de un balanceado, digamos que para cerdos, se termina de hacer todo el alimento que es para cerdos y se va a pasar a otra especie, por decir alimento para gallinas o alimento para broiler, debe hacerse una limpieza del sistema, debe correrse un carrier y hacer una limpieza y desinfección del sistema para luego entrar con el siguiente alimento. ¿Qué sucedería si no lo hacemos? Pues hay anticoccidiales que podrían afectar esos residuos y combinarse con el alimento de otra especie que estamos preparando, ¿sí? Por ejemplo, podemos colocar alimento para cerdo, lo preparamos, quedan residuos, vamos a pasar a alimento broiler. ¿Y qué tal si ese anticoccidial que está presente nos afecta con un agente argónico o el anticoccidial que estábamos colocando para el alimento broiler, o con el antimicoplásmico que estamos usando para la alimentación de los broilers? Pues va a provocar intoxicaciones muy graves. Con el tema de las grasas, el cuidado y almacenamiento de este insumo para hacer alimento balanceado, que es fundamental porque es una fuente de energía inmediata y que nos ayuda a balancear muy rápido la dieta y proveer de energía, como les decía, a los animales. Tenemos que tener consideraciones en cuanto a la forma en que se lo almacena, a que no se nos fermente, no se nos enrancien estos aceites o grasas que utilizamos para la formulación, porque esto va a generar una alteración con un elevado nivel de peróxido, lo cual va a degenerar en una proliferación de radicales libres en los animales, y esto va a conllevar problemas metabólicos mucho más graves, que puede incluso provocar postración, provocar que el animal rechace el alimento, incluso puedan llevar a bajas de producción y mortalidad en los animales. Con el tema de la contaminación, además de las materias primas que pueden ser afectadas por sustancias tóxicas de origen químico o por metabolito de otros microorganismos,
También tenemos que tener claro que para el almacenaje de materias primas y el almacenaje del balanceado, tenemos que estar siempre pendientes de que no haya la actividad de animales como roedores que contaminen y dañen la materia prima. Todos sabemos que los roedores no solamente dañan los sacos o se comen el balanceado o se comen el maíz o la soya, sino que también lo contaminan. El metabolismo de estos animales a través de la orina deja una serie de sustancias contaminantes, microorganismos muy patógenos. Pueden transmitir incluso a través de sus excretas salmonela, coli, que luego vamos a llevar estas materias primas para hacer un alimento balanceado y nos va a provocar un problema infeccioso dentro de la granja. Hay casos extremos, ¿no? Como por ejemplo, ustedes ven una imagen ahí, contaminado el alimento con excretas de ratas. Entonces, esto también nos empuja a pensar o a determinar que el control de roedores debe ser integral en las fábricas de alimentos, en las bodegas donde se almacenan estos alimentos o en las almacenes o distribuidores que manejan venta de alimentos balanceados o de materias primas, y de igual manera en las granjas. ¿Sí? ¿Cómo debe hacerse este control? Pues adecuadamente con productos que son para este principio, que son rodenticidas de uso interno, de uso externo, en trampas adecuadas para este fin, que no permitan la salida de los animales que entran, consuman y retornen y no puedan retornar por el mismo sitio que ingresaron, de manera que sea más eficiente el control. Los rodenticidas utilizados para este fin, que hay muchas marcas en el mercado, tienen que ser manejados de forma adecuada, de manera que no queden, el momento en que los servimos para colocar en las trampas, no quede olor de nuestras manos, que el animal que está pasando por ahí no perciba nuestros olores, hacer los controles adecuados de seguimiento de cuándo se colocó, cuántas veces están siendo consumidos, los puntos críticos por donde los animales circulan continuamente, para hacer la reducción de este tipo de contaminantes, de este tipo de plagas tanto en la fábrica como en las granjas. Otro tema es la presencia de aves silvestres. Están en los galpones, que si bien es cierto, en estas imágenes no se las ve sobre los galpones, sobre el alimento balanceado o sobre la materia prima. Hay momentos en que si se acercan, consumen, ven alimento regado, lo pican, lo absorben, lo consumen. Y estos animales, además de que en su excreción hay contaminantes, hay muchos virus que pueden excretar, también son portadores de ácaros y de parásitos externos que pueden ser fuente de contagio de enfermedades como salmonela. A través de sus excretas, estos animales pueden contaminar con un boro, pueden contaminar con Newcastle, pueden contaminar con influenza en la materia prima, el alimento terminado, las instalaciones. Entonces, hay que tener un control muy serio, muy estricto en cuanto a evitar que las aves silvestres ingresen en las fábricas de balanceado. Esta fábrica, por ejemplo, tenía unas mallas, pero las mallas ya se habían caído, estaban sucias, estaban llenas de telarañas, y eso permite que estos animales pasen al interior de la fábrica, se posen dentro de la fábrica, hagan nidos dentro de la planta de balanceado, provocando su consiguiente contaminación. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta, que
la participación, la contaminación que generan estos animales silvestres, estas aves, en el plan desbalanceado, puede ser un detonante grave para luego tener un problema importante en granja. Ahora que estamos tan preocupados con el tema de la influenza y que existe la posibilidad muy cierta de que las aves silvestres son una fuente muy grande de contaminación, hay que tomarlo con la mayor seriedad posible. El evitar que estas pasen a la planta, coloquen mallas, tengan siempre limpia la granja, la planta de alimento, que no dejen proliferar polvo y telarañas. Las telarañas y también captan polvo, se forman biofilmes. Los biofilmes mantienen en su interior bacterias y virus y estos generan luego contaminación. Aquí les comento algo que tiene que ver con el almacenamiento, sea de materia prima o sea del alimento terminado. Esas no son las condiciones adecuadas para almacenar el balanceado o el maíz o cualquier ingrediente, cualquier materia prima. Sea que estén en el suelo, por ejemplo, y que están en pleno contacto con el piso y esto no permite una buena ventilación a los sacos, la posibilidad de captar humedad, la posibilidad de contaminarse con residuos animales, residuos orgánicos de otros animales. Todo esto conlleva problemas que pueden derivar en infecciones posteriores. Otro tema es, si podemos observar la diferencia entre lo que está en el suelo y lo que está colocado sobre los pallets, la distancia que debe haber entre los bultos que están instalados para que haya la adecuada ventilación, que esté alejado del piso, que no estén pegados a las paredes por posibilidad que puedan humedecerse. Esto va a mantener la vida útil del alimento como corresponde y no deteriorarlos. Por ejemplo, lo que estamos notando aquí con una planta de balanceado, por más sencilla que sea, por más elemental que sea el trabajo que se haga, debe estar siempre limpia, que los sacos de los ingredientes que se están utilizando no queden a la intemperie, no queden abiertos, expuestos a que haya la posibilidad de que insectos contaminen o aves o ratas contaminen, que no haya residuos en el piso, que siempre se esté limpiando, que se maneje asepsia. No es necesario que se trate de una fábrica altamente tecnificada para que nosotros podamos llegar a tener esos cuidados básicos de aseo para evitar contaminación. Las plantas de alimentos, como comentaba hace un momento, pues los alimentos que se producen para los animales, igual que los del consumo humano, deben contar con un respaldo científico que estudie la dosificación de cada nutriente que llevan, ¿no? Asegurando la alimentación adecuada para sus animales, ¿no? En cada una de sus etapas, en cada uno de sus procesos de producción en los que se encuentren, ¿sí? Como mostré hace un rato en la imagen anterior. No es necesario que sea una planta altamente tecnificada para que esté limpia, como ustedes pueden ver ahí. Dentro de las labores que tenemos y responsabilidades como fabricantes de alimentos o como productores de aves o de cerdos, de la especie que tengamos en producción, tenemos que asegurar un producto idóneo, inocuo para el consumo. Y una de esas partes también tiene que ver con la adecuada limpieza de la instalación donde se fabrica este alimento y del sistema por donde pasan las materias primas para mezclarse y fabricar los balanceados. El objetivo es tener o crear un protocolo con limpiezas periódicas del sistema para mantener no solamente limpio
y evitarla por la posibilidad de infecciones o de contaminantes, sino también de prolongar la vida útil de nuestros equipos. Esa es una inversión que hacemos, es un dinero que está ahí, que nos está generando unos ingresos y hay que cuidarlo como tal. Entonces, una de las formas es un adecuado proceso de limpieza, un adecuado proceso de control para llegar a estos objetivos. En algún momento ahí nos topamos con fábricas de balanceado que tenían estas condiciones. Los silos, las bodegas, el sistema de mezclado, los conductores de la materia prima de los conos, de las tolvas hacia la mezcladora, sucios, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque no había la costumbre de hacer un adecuado proceso de limpieza. Hay que hacer una limpieza primero mecánica, con ayuda de utensilios como escobas, cepillos, espátulas, para retirar todo tipo de biofilm que queda adherido a la estructura, tanto al interior como al exterior. Limpiarlos permanentemente, evitar que queden estos residuos. Esta fábrica, que en algún momento les comento, tenía adherencias en las paletas de la mezcladora y en las paredes de las tolvas. Y como no se hacía un proceso de limpieza, más aún preparaban alimentos para aves y cerdos, llegaban al punto de que se presentaban reclamos de los clientes porque tenían problemas de tipo sanitario en sus aves o en sus cerdos. Y no entendían qué es lo que pasaba, porque aparentemente el alimento se había peletizado en sacos limpios, nuevos y bien envasados. Pero cuando hicimos la visita y la inspección, nos dimos cuenta de esta situación. Entonces, primero hubo que retirar todas esas adherencias que estaban en el sistema. Fue un poco complicado y lo pudimos hacer. La consecuencia de esto, lamentablemente, al no haberlo hecho con anticipación, de forma periódica, se deterioró las paredes de las tolvas. Entonces las paredes de la mezcladora se habían deteriorado, se habían oxidado, porque la adherencia del biofilm había generado esa humedad, se ha generado por causa de la composición propia del alimento, que tiene aceites, que tienen sustancias en polvo, proteínas que se degeneran y se fermentan, habían provocado oxidación junto con la humedad ambiental y daño en la estructura. Finalmente tuvieron que reemplazar la mezcladora porque se les había deteriorado de tal forma que se desprendía láminas de metal en la parte interna. Entonces hay un efecto de por qué debe ser continuo el proceso de limpieza en una planta de balanceado. Un silo vacío debe ser cada vez que quede vacío, para la redundancia, debe ser limpiado y lavado y desinfectado. Para estos fines, por ejemplo, nosotros contamos con detergentes que tienen alto poder desinfectante y desengrasante, alto poder de adherencia, lo cual permite que su acción química penetre en los poros, por pequeños que sean, de esta superficie y remuevan los biofilms. Y una vez que los remueven, ser enjuagados y evacuados adecuadamente y drenados del silo. Una vez drenados, escurridos, secados los hilos, se procede al siguiente paso, que es la desinfección. Los hilos deben lavarse y deben desinfectarse, tanto en las plantas de balanceado como en las granjas. Los hilos de los galpones deben pasar por el mismo proceso. Y en este proceso, nosotros recomendamos, luego del lavado, hacer una desinfección. ¿Qué utilizamos para este fin? Lo recomendable es utilizar un producto que sea a base de ácidos orgánicos, polvo, el cual al aplicarlo quede adherido a las paredes de las superficies del silo, paredes internas, y este quede activo y controlando la posibilidad de desarrollo de gérmenes como bacterias u hongos en las paredes del silo. Y cuando se va a llenar el silo
ejemplo del de maíz, en el sistema debe estar instalado las boquillas de aspersión con las bombas dosificadoras que permitan la aplicación de desinfectantes líquidos a base de ácidos orgánicos como nosotros disponemos, el cual va a desinfectar el maíz y una vez que llegue al silo va a mantener su condición y va a evitar que la humedad propia que genera el maíz como una semilla viva pueda degenerar en la proliferación de hongos. ¿Sí? Nosotros tenemos esa tecnología en nuestros productos que ejercen esa acción, que en las dosis que recomendamos, como ustedes ven en el ejemplo, nos dan eficientes resultados. Y para la desinfección del maíz, una vez que va entrando al silo, se lo puede hacer por aspersión con un producto líquido. Y que se llama monil líquido, va a desinfectar el maíz y lo va a mantener por más tiempo habilitado. Nosotros la dosis la calculamos en función de la cantidad de maíz que llega, del tiempo que va a estar el maíz ensilado y de las condiciones en que llega, de acuerdo a su análisis de micotoxinas. En la línea de producción, para limpiarla luego de hacer la remoción física de los residuos y hacer la desinfección, sugerimos utilizar un elemento que pase por todo el sistema limpiándolo, pero combinado con un desinfectante, que puede ser un antifúngico líquido o puede ser uno en polvo. Entonces, por lo general lo que se utiliza son un carrier a base de maíz, que puede ser el maíz que uno seleccionó como maíz quebrantado, que no es apto para el consumo, pero sí nos sirve como lastre, como un carrier, para que se traslade por todo el sistema, mezclado con el desinfectante, ¿sí? Y recorra todo el sistema. ¿Cuál es la cantidad que se debe ocupar para la limpieza de un sistema de estos? La cantidad debe ser igual al 40% de la capacidad que tiene una mezcladora. Si la mezcladora es de 1 tonelada, utilizaremos 400 kilos. Esto debe pasar por lo menos 3 veces por el sistema, ¿sí? Completo hasta salir por la fase de envasamiento. Y en este carrier se coloca 20 kilos por tonelada de nuestro producto, el cual va a mezclarse con el carrier y al pasar por el sistema va a hacer el proceso de desinfección de la tolva, del sinfín, de los camilones, de la mezcladora, de la paleta, etc. En la limpieza y desinfección periódica, como les decía, va a incrementar el tiempo de vida útil del equipo, va a mantener la inocuidad del balanceado, va a mantener la salud de nuestros animales, ¿sí? Y nos va a permitir tener mejores producciones. No es necesario, como decía, tener una fábrica de balanceado altamente tecnificada para poder cumplir con estas pequeñas consideraciones de tema de control sanitario. Asimismo, el control de roedores, el control de plagas, en este caso roedores, de aves silvestres o de aves domésticas, tiene que ser estricto. No podemos permitir que un proceso bien hecho sea contaminado de un momento a otro porque ingresaron aves por un espacio por donde no debían entrar, por donde se cayó una malla, por donde hubo un descuido o se contaminó por los desechos orgánicos de algún roedor que por ahí ingresó, y nos genera un problema que nos va a tener confundidos si no hacemos la debida trazabilidad del origen de la circunstancia que provocó el problema. Entonces, esto, mientras mejor lo llevemos, mientras más estrictos seamos con el proceso de cuidado, de limpieza, de desinfección, de control de contaminantes, de control de dosificación de productos,
de control en el momento en que se cambia de una dieta de una especie a la siguiente, será más fácil hacer el seguimiento cuando se presenta un problema que consideremos tenga que ver con la parte nutricional. Si bien les comentaba hace un momento el tema de Ramagel, que es el detergente que nosotros tenemos para desincrustar, aquí es un ejemplo de cómo actúa el producto, cómo genera una espuma desincrustante que se queda adherida a la superficie. Inclusive si la superficie está sobre nosotros y no se gotea, no se derrama. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso de limpieza? Que mientras mejor adherencia tenga el detergente, mejor efecto va a tener con la desincrustación del biofilm y con la remoción de la grasa de las superficies. Entonces tendremos un proceso de limpieza mucho más efectivo que hará o cumplirá básicamente prácticamente con el 90% de la actividad de desinfección que debe cumplirse en el proceso, ya que una vez removido el biofilm, los gérmenes que están detrás de él quedarán totalmente expuestos a la acción del desinfectante que se aplicará luego. Este mismo producto o proceso se puede hacer dentro del silo, sea de la planta de balanceado o sea de la granja. Pero tenemos que implementarlo como una norma y un protocolo en nuestros procesos. Sé que ya muchos lo hacen, eso está muy bien, eso imagino, estoy seguro que debe ser o deben haber notado el cambio del proceso actual a cuando no lo hacían, porque definitivamente es una herramienta que nos permite mantener la inocuidad en la calidad de alimento que estamos sirviendo a nuestros animales. Otros elementos o herramientas que tenemos a disposición para poder contar con estos procesos son tanto inhibidores de hongos como secuestrantes de micotoxinas, los cuales nos van a permitir hacer procesos de preparación de la materia prima, de desinfección de los sistemas y de control de hongos y micotoxinas en el alimento balanceado. Tenemos a disposición, de acuerdo a la necesidad, 3 tipos de secuestrantes, asimismo 3 tipos de inhibidores de hongos, tanto en polvo como líquidos, que en función de la necesidad y de las condiciones que presente el proceso productivo, podríamos aplicar en las dosis que correspondan, tomando en cuenta los análisis que se hacen de control de micotoxinas con la materia prima. Esto ya haciendo un estudio y un análisis individual, independiente con cada planta o con cada granja o con cada cliente que desee un poco más de profundidad en estos procesos. Eso es lo que tenía para esta noche para compartirles. Les agradezco mucho por su tiempo. Estamos a la orden y pues quedamos disponibles para algunas preguntas o inquietudes que quieran hacernos. Estimado Doc, muchísimas gracias, una excelente presentación, muy claro. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. La primera dice: ¿cada qué tiempo se recomienda rotar de fungicida y de atrapador? Ya. El tema del fungicida y el atrapador normalmente no es que generen ¿cómo que se llama? Resistencia. Pero lo que sí tenemos que hacer es utilizarlos en las dosis que recomienda el análisis que hagamos a la materia prima. A veces, por premura, estamos acostumbrados a que recibimos materia prima de un mismo proveedor y ya hemos hecho 2 o 3 análisis y pensamos pues que la calidad del maíz o del soya que estamos recibiendo siempre es la misma. Y allí es cuando nos topamos con sorpresas de que de repente estamos haciendo el balanceado
utilizando una dosis que tenemos establecida con el inhibidor, con el secuestrante, pero resulta que no nos está funcionando. Pero no nos está funcionando no porque vaya a haber resistencia, sino porque los niveles son mayores a los que habíamos estado trabajando. Hay que tomar en cuenta que la época del año o la época en que se cosecha el maíz también tiene un efecto sobre el nivel de hongos que pueda tener y el nivel de micotoxinas que pueda transmitir. Entonces hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Uno puede utilizar un inhibidor específico mucho tiempo sin que le dé problemas, pero siempre y cuando tengamos un control continuo, periódico, de la calidad de nuestras materias primas. Excelente, Doc. Nos preguntan también, ¿el uso de fungicidas en el alimento más el uso de acidificantes en el agua de bebida puede causar algún tipo de intoxicación o irritación en el intestino del ave? Ya, para explicarlo de esta forma, cuando hacemos la aplicación de ácidos orgánicos como inhibidores de hongos en el alimento balanceado, lo hacemos en una dosis que es específicamente para el control de micotoxinas por tonelada de alimentos que preparamos, ¿sí? Va dirigido a eso, tiene una actividad en el alimento para ese control. Mientras que el tipo de ácidos orgánicos que utilizamos para la nutrición en el agua de bebida de los animales tiene otras características. Por lo general, las concentraciones varían, la formulación también varía, porque hablamos de ácidos orgánicos combinados de cadena larga, media y corta, pero con concentraciones diferentes y con dosificaciones que van específicamente a la calidad del agua que se está utilizando. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos acidificantes para el agua de bebida que solo lo agregamos una vez que hemos hecho el análisis de la calidad del agua que tenemos, y en función de eso presentamos la dosis. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar con una acidez entre 4.5 y 5 de pH en el agua de bebida en broiler, por decir un ejemplo. Hacemos el análisis del agua, dosificamos y trabajamos específicamente para eso. Más allá de que el alimento lleva su inhibidor, que es a base de ácidos orgánicos y otros elementos, el acidificante que va en el agua va a permitir mejorar la actividad intestinal y la absorción de los nutrientes que van participando en la dieta. Y por otra parte, el intestino o el metabolismo del ave está preparado para recibir niveles mayores de acidez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el proventrículo, la acidez de las aves llega a 1 o 2. Inclusive, sustancias más sensibles, como son las vacunas, no son afectadas por esa acidez que es propia del metabolismo orgánico del animal. Entonces, no tenemos problemas con ese tema, a menos que sea una sobredosificación en el alimento balanceado o una sobredosificación del acidificante en el agua de bebida, que ahí sí ya presentaría un inconveniente. Perfecto. Nos preguntan, cuando existe rancidez en el aceite o grasa, ¿qué podemos ver en los embriones y o pollitos al nacer en los primeros días de vida? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Cuando existe rancidez en el aceite o grasa, ¿qué podemos ver en los embriones y o pollitos al nacer en los primeros días de vida? En el ranciamiento, bueno, con el tema de mal manejo de las grasas se saturaron, se enranciaron, eso provocó una contaminación del alimento en las reproductoras. Puede haber la posibilidad más que nada de muerte embrionaria. Puede haber también ese exceso de grasa puede provocar una una baja postura también en las aves. Y va a haber un exceso de energía que va a degenerar en la calidad del pollito, que puede provocar inclusive pollitos que nazcan con problemas de debilidad.
Ok, Doc, muchas gracias. Nos dicen, ¿qué características o composición debe tener un atrapador para que éste sea eficiente? Ya, un atrapador de micotoxinas debe tener la mayor cantidad de control, sobre todo, lo que mostré hace un rato. Un secuestrante de micotoxinas es muy parecido a una malla que filtra. Y estas mallas, que son en forma de cubos, por decirlo de una manera, mientras mayor porosidades de menor calibre tengan, tienen mejor capacidad de retención. Esa es la característica que debe tener un buen inhibidor secuestrante de micotoxinas. Captar la mayor cantidad de moléculas disponibles o presentes en el alimento y que no le permitan adherirse a las superficies del tejido intestinal. Es ahí también donde participan, por ejemplo, las paredes de levadura, que también neutralizan a las micotoxinas, evitando que se puedan adherir a las paredes intestinales, las aglutinan y en combinación con estas arcillas especiales puedan evitar el contacto y sean excretadas y neutralizadas en el momento en que salen al exterior. Perfecto, Doc. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar la limpieza de la tolva y mezclador? Perdón, ¿cada cuánto? Es recomendable realizar la limpieza de la tolva y de la mezcladora. Correcto. Si nosotros tenemos una fábrica de alimentos para uso exclusivo de nuestra producción y nuestra producción se basa en una sola especie, lo mínimo que deberíamos hacerlo es cada semana, que es lo recomendable. Ahora, si nosotros tenemos una fábrica de alimentos donde preparamos alimentos para diferentes especies, es decir, aves, cerdos, ganado, con cada cambio de fórmula, para especie, debe hacerse el proceso para que no queden residuos. Si bien es cierto, hacemos una limpieza que nos mantiene técnicamente libres de adherencias sólidas en la tolva o en el sistema o en las paletas, sí pueden generar que queden residuos del proceso anterior, y en esos residuos puede haber algún ingrediente como algún anticoccidial o algún promotor que no sea compatible con el alimento que vamos a preparar para la otra especie, y en ese caso sí debe hacerse cada vez que se cambia de especie. Por ejemplo, si vamos a fabricar para 3 tipos de especie animal, tener claro nuestros procesos para dedicarle X días a un tipo de alimento para hacer el proceso de limpieza, X días para el siguiente y X días para el siguiente, para no hacerlo todos los días a cada momento, sino que programar. Si de lunes a miércoles vamos a hacer solamente alimento para aves, pues hacemos al final de ese proceso la limpieza para continuar con una nueva especie, puede ser cerdos. Pero si tenemos una sola especie a la que tenemos que atender porque la fábrica es propia, lo recomendable es una vez por semana hacerlo. Hay quienes lo hacen cada 15, por cuestiones también de la disposición del carrier para hacer la limpieza, ¿no? Entonces ya entra un poco el tema de disponibilidades y de logística. De acuerdo. ¿Qué diferencias en cuanto a su capacidad de acción y eficacia entre los diferentes tipos de secuestrantes de micotoxinas tenemos? Por ejemplo, los que tienen aluminosilicatos frente a uno que tenga bentonita y cepiolita más ácidos orgánicos. Tiene que ver más que nada la capacidad de absorción. Si son aluminosilicatos simples, la capacidad de retener micotoxinas es más limitado porque sus porosidades son mucho mayores. Entonces, su capacidad de retención de elementos más pequeños, de micotoxinas más pequeños, pues no va a ser efectiva. Ahí es donde radica la diferencia entre los diferentes tipos de arcillas disponibles para esto y los costos.
una arcilla de mayor capacidad aglutinante o de retención tiene un costo mucho mayor que una sencilla. Y estas combinaciones con ácidos orgánicos y paredes de levadura lo hacen mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ayudan a retener partículas mucho más pequeñas de micotoxinas, también ayudan a controlar la posibilidad de crecimiento o de proliferación de hongos. Entonces, se hace mucho más efectiva la actividad del producto como tal. Y tomando en cuenta que las paredes de levaduras no solamente son capaces de retener micotoxinas, sino que también tienen un efecto sobre bacterias patógenas y tienen también un efecto sobre la calidad del tejido intestinal, que lo mejora. Entonces, eso hace mucho más especializado un producto que otro y obviamente su costo, ¿no? Ok, me parece que lo respondimos un poco arriba, de pronto algo que reforzar. Dicen, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar limpieza y sanitización en la línea de producción de una planta de alimento? Es lo que explicaba en su momento. Es decir, si nuestra fábrica de alimentos solamente para una misma especie, si solamente fabricamos alimentos para gallinas, si hacemos la preparación del alimento para pollitas de levante, un alimento especializado, con unas características en su fórmula, y luego vamos a hacer alimentos para pollitas rellenas de producción, podemos hacer, al terminar ese proceso de preparar alimentos de pollitas, hacer un proceso de limpieza, para luego hacer el otro alimento. Y si estamos haciendo una sola ración, durante esa semana, hacer una limpieza al final de la semana. Disponer de un tiempo para hacer ese proceso. Cuando se manejan varias especies, ahí sí hay que hacerlo después de que se termina de preparar el alimento de cada especie. Por eso es el tema de coordinar, sobre todo en las fábricas de alimentos que son de venta a terceros, coordinar cuántos sacos deben preparar en esa semana para tener en stock de cada especie, de manera tal que se haga el proceso, se proceda a la limpieza y se entre con la siguiente fórmula y no haya necesidad de retroceder a preparar más alimentos del que hicimos inicialmente, ¿no? Porque eso nos conllevaría a mayores costos en el proceso de limpieza. Listo, muy claro, Doc. Nos preguntan, ¿qué causan las micotoxinas en los órganos Diana? Perdón, no lo entendí. ¿Qué causan las micotoxinas en los órganos Diana? Pueden conllevar a lesiones hepáticas, pueden conllevar a lesiones a nivel de riñón, pueden provocar hepatitis, pueden provocar, por ejemplo, en el caso del riñón, pueden provocar nefritis a nivel de riñones, y estas alteraciones pueden llevar a provocar alteraciones en el metabolismo del animal como tal, y eso va a degenerar pues en diferentes problemas que pueden ser desde caídas de producción, pérdida de apetito hasta mortalidades. Eso es lo que al afectar los órganos específicos y básicos de metabolismo y excreción del ave, que son el hígado y el riñón, pues conlleva finalmente a ese tema funcional. Excelente. Nos consultan, luego de aplicar el desinfectante en gel, me parece que se refieren a Ramagel, ¿a qué tiempo se puede volver a utilizar las instalaciones? Ya, tan pronto como se pueda enjuagar y secar y drenar todo el líquido, ¿sí? El siguiente paso es desinfectar, por si acaso. O sea, el tema es primero lavar y luego pasar por el proceso de desinfección. Doc, no sé si podemos reforzar un poquito esto, justamente como hablan de desinfectante en gel y se mencionó Ramagel, hablar de que Ramagel es una espuma altamente adherente, desengrasante y desincrustante, y que luego tenemos el tema de la desinfección. Correcto. En el tema de limpieza
tiene dos aspectos o dos fases. Primero lavar y luego desinfectar. Entonces al lavar, agregamos el detergente, lo dejamos actuar. Este producto actúa, debe de dársele un tiempo de 30 minutos para que haga su actividad química de remoción y de desincrustación. Luego de ese proceso se procede al enjuague, se lo escurre bien, se lo drena, se deja secar bien y una vez que esté bien seco se procede a la aplicación del desinfectante, que en este caso nosotros recomendamos productos como puede ser Monil Dry o Monil MC Dry, que se aplica con una espolvoreadora en el interior del silo. ¿Para qué? Para que quede adherido a toda la superficie interna del silo y se mantenga ahí y ejerza su actividad desinfectante sobre los gérmenes que estuvieron detrás del biofilm que fue removido por el detergente. Una vez hecha esta aplicación, ustedes pueden dejar que se adhiera con un par de horas, más que suficiente después de haber hecho el proceso, y pueden volverlo a llenar el silo después de haber desinfectado. Excelente, muy claro, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice: saludos, buenas noches. ¿Qué tipo de producto debo utilizar en la elaboración de bloques multinacionales para que no sea atacado por hongos y micotoxinas, ya que tengo problemas a los 8 días ataques de moho? Okay. Suele pasar que a veces cuando aplicamos un antifúngico no ponemos la dosis que corresponde al tiempo que vamos a mantener guardado el producto, o que vamos a ensilarlo, o que vamos a trasladarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces tenemos una humedad superior a la esperada, por arriba de 13%. Otra, tenemos una concentración de hongos superior a lo que se esperaba. Entonces uno a veces coge y tiene un análisis previo de otra materia prima o de otra cosecha o de otro proveedor y lo toma como referencia, lo cual no siempre es bueno porque siempre va a variar. Entonces la concentración de hongo, la concentración de humedad, el nivel de humedad de la materia prima siempre va a variar. Y el tiempo que va a conservarse también es un predisponente para saber qué dosis vamos a ocupar. Por ejemplo, en el caso de Monil Liquid, que es un producto que nosotros recomendamos para la conservación de materias primas, la dosis que recomendamos en función del análisis es entre 1 a 2 kilos por tonelada y dependiendo del tiempo que va a permanecer almacenado. Normalmente esto se hace para un periodo de 3 meses, pero si vamos a almacenar por más tiempo, lo que se recomienda es volver a desinfectar el maíz. Entonces se retorna, se regresa en el sistema del ensilaje, se lo hace regresar a la banda y se lo hace rotar. Entonces se lo hace recircular y en ese proceso de recirculación se lo vuelve a desinfectar, ¿sí? Aplicando el ácido orgánico, que igualmente va de 1 a 2 kilos por tonelada la dosis. Las micotoxinas que se generan en el maíz o en la materia prima, como dice la persona que nos está preguntando, es consecuencia de una carga de humedad o de hongo que no se calculó previamente. Entonces, si ponemos una dosis no adecuada del antifúngico, no nos va a controlar adecuadamente la cantidad de hongos que podría estar en esa población o de humedad que tenemos en el maíz. Ahí viene esta alteración y proliferación de micotoxinas porque están mayor cantidad los hongos que tenemos presentes en la materia. Perfecto. Doc, nos piden una diferenciación entre AgriHerm y Moldmeal en su acción. Ya. A ver, primero, AgriHerm es un producto
proteínáceos orgánicos es un desinfectante que está compuesto por un 15% de glutaldehído y un 10% de amonio cuaternario. Si bien es cierto, un producto de amplio rango de desinfección, tanto contra virus, hongos o bacterias, ¿sí? Pero que en dosis que sean efectivas para el control y permanencia en un silo con una materia prima que va a ser utilizada para consumo, no se recomienda por su residualidad. Mientras que, por ejemplo, el monil es específicamente a base de ácidos orgánicos, los cuales en las dosis adecuadas pues no van a generar ningún problema de residualidad que pueda resultar finalmente tóxico, y su efecto sobre los hongos es muy específico, además de que también tienen su efecto sobre bacterias patógenas, estos ácidos orgánicos. Entonces sí tenemos ahí la diferencia entre el uno y el otro y su efectividad frente a los microorganismos, en este caso hongos, y la posibilidad de que podemos aplicarlo sobre materias primas que luego serán utilizadas para elaborar alimentos. Excelente, Doc. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Si se usa un maíz que ha pasado por secadora, ¿eso es suficiente para reducir la humedad del grano y evitar el crecimiento de hongos? ¿O es recomendable calcular una humedad mayor y así usar una mayor dosis de inhibidor y atrapador? Si bien es cierto, ahora contamos con este tipo de herramientas industriales que son las secadoras para maíz, por ejemplo. Son muy útiles, pero no es el mismo efecto que se consigue con el secado al sol. A veces el paso y la temperatura que se generan no solamente que ponen en riesgo la condición del grano, porque a veces si se calienta mucho, permanece mucho tiempo en el secador, el grano sufre fragilidad. Entonces va a haber la probabilidad de un mayor deterioro de semillas, de maíz, de granos. En estas condiciones, luego del secado y de la ventilación, porque pues debe de enfriarse, sí se considera que debería utilizarse una dosis un poco mayor a la que podría utilizarse en la humedad que nos dé finalmente ese maíz secado en máquina. Tomemos en cuenta que la fragilidad del maíz también nos vuelve susceptible a la actividad de los hongos. Entonces, un grano que ha sufrido un efecto físico, que ha debilitado su cutícula, lo vuelve susceptible. Entonces se hace necesario hacer una revisión en la dosis que se va a aplicar del antifúngico para conservar esa materia. Excelente, Doc. Todo muy claro. No tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Nada más me queda pues agradecerles a todos por esta nueva jornada de capacitación que hemos tenido. Saben que nosotros como INVAP siempre brindamos soluciones exactas y oportunas para sus necesidades. Estimado doctor Santiago, muchísimas gracias por otra noche muy enriquecedora de conocimientos y nos veremos en una próxima ocasión. En pantalla tienen ustedes el número de contacto y el correo electrónico del doctor Mendoza para cualquier atención, asesoría personalizada o consulta técnica. Estamos para servirlos. Nuevamente, muchas gracias a todos y una excelente noche. Muy amables, gracias por su tiempo y que tengan una excelente noche.